Como vemos, en el plan de exploración vigente había un estudio en 2022 que se está recorriendo hacia 2021, como vemos en la tabla de abajo. Asimismo, teníamos un pozo para 2022, mismo que se está recorriendo hacia 2020. Las actividades, si bien en su total no tienen ningún cambio, en la configuración interna, digamos, de cómo se van dando, y además de la inclusión de un prospecto adicional que vamos a ver más adelante, eso es lo que generó la modificación de este plan de exploración. Es muy buena noticia que un área que es de aguas profundas estén adelantando actividades de perforación en, digamos, la perforación que se tenía prevista para los siguientes años, las estén adelantando. Esto habla que el área, pues, sí promete, digamos, de acuerdo a los análisis que han hecho al día de hoy. Aquí tenemos un área de oportunidad porque en las primeras láminas, en la lámina 3, observamos que el inicio del trámite fue el 14 de febrero. Y bueno, pues estamos a finales de abril. Este tipo de casos pudieran tener un fast track, un camino más rápido. Me surge una pregunta, porque el 14 de febrero entró el inicio del trámite, se solicitan aclaraciones el 3 de marzo. ¿Qué aclaraciones fueron las que solicitamos? Doctor, sobre todo fueron algunas inconsistencias que existían a veces entre los documentos y los archivos que acompañan a todo el plan. A veces hay algunas inconsistencias, entonces tenemos que verificar que, por ejemplo, las inversiones que estén reflejadas en el documento queden igual en los archivos de Excel que acompañan a la información. Alguna información adicional justamente de los plays a donde se estaba escribiendo el nuevo prospecto, que no quedaba claro para nosotros cuál era, que no estaba, también la pedimos, ¿no? Entonces, sobre todo fue eso, ¿no? Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Tiene como objetivos geológicos el Cretácico y el Jurásico en esos intervalos que pueden observar ahí en metros verticales, 4.190 y 4.300 el Cretácico y 4.580 a 4.700 metros el Jurásico. El hidrocarburo que se espera en ambos objetivos es aceite. Es un pozo en cuestión de trayectoria, es vertical, no tiene trayectoria direccional y va a una profundidad vertical de 5.200 metros. El programa de perforación perforación y terminación son 173 días. El costo programado es de $65.3 millones. A mí se me hace mucho costo para un pozo que está en aguas someras. Está a 30 metros, ¿no? Si me acuerdo bien la palmatalla que ustedes presentaron. Entonces, es aguas someras y además tienen un tiempo de perforación más terminación de 170 días. ¿Eso es lo normal en aguas someras? Sí, doctor, nada más que sí es aguas someras, usted tiene razón en eso, pero recuerde que es de alta presión, entonces y es muy robusto el pozo, además se atraviesan 400 metros de sal. Y luego cuando multiplicamos nosotros las reservas esperadas, ¿de qué número nos da? ¿Qué tantas reservas se plantea que incorpore? 35 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. ¿Qué quiere decir o cuál sería el tema de alta presión? En la lámina número 6 podemos visualizarlo muy claramente. Se ve que por 3.000 metros, ustedes pueden observar, ahí hay un bloque de sal que hay que atravesar. Y en el fondo del pozo, si pudiéramos moverlo hacia el fondo del pozo, observamos que la densidad de lodo de perforación es de 2.07 gramos por centímetro cúbico. Hay que recordar que lo que nos ocupa el día de hoy es la integridad del pozo, fundamentalmente. Cuando el ingeniero Sabido habla de que es muy robusto, yo plantearía que es lo que tiene que ser, y todos los pozos son robustos, porque las tuberías de revestimiento finalmente se calculan en función de las necesidades del mantenimiento de la presión en las formaciones que se van atravesando. Entonces, cuando hacemos comparaciones de costos, pues no solamente es la profundidad, sino también todas las vicisitudes que van a atravesar durante la perforación para poder tener el control del pozo. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad.
Los objetivos geológicos son el Mioceno inferior y el Oligoceno inferior. Lleva una trayectoria vertical y la profundidad total programada es de 4.460 metros. Esto a partir del nivel del mar. Tiene programados 72 días de operación con costos de $71 millones para la perforación y $4.2 millones para la terminación. Como recurso prospectivo tenemos 221 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y una probabilidad de éxito geológico del 17.5%. El pozo Puscón fue un pozo que tuvo problemas por alta presión, si no mal recuerdo. Bueno, mi punto es, al final de cuentas, el pozo Puscón sí tuvo problemas de alta presión y tuvieron que cerrarlo por alta presión y lo marcaron como un accidente mecánico. En este caso, simplemente es tratar de tener la recomendación de la alta presión que tuvo en aquella ocasión ese pozo y para que se tomen las lecciones aprendidas. La exploración es muy importante para el desarrollo futuro del potencial petrolero del país. ¿Existen otras áreas cercanas que también están en el mismo camino, que donde ya están haciendo planes de exploración y perforando? Las áreas alrededor no están asignadas a operadores. Un área tiene Pemex y únicamente la parte inferior es la de PC Carigali, más que en la parte de Repsol. Entonces, muy interesante, más doble de interesante, porque se está abriendo una nueva provincia petrolera. Pues bueno, creo que es una muy buena noticia también. Están perforando en aguas profundas a tiempos mucho más cortos de lo que se había considerado. Hace un ratito veíamos, desde luego, con todos los comentarios que nos hizo el doctor Néstor, de los pozos, el pozo de Petróleos Mexicanos que tenía una duración, está considerado a mucho menos tiempo y están siendo mucho más eficientes en la perforación. Se están adelantando fácil dos meses, digamos, en cuanto a los tiempos de perforación, ¿no? Y por eso se está considerando el día de hoy su autorización, dado que se están adelantando mínimo 2 meses y están recortando tiempos por la eficiencia de la perforación. Ojalá que puedan tener los costos finales de perforación para que podamos tener esos montos comparativamente. Pero me llama la atención algo ahí, a una profundidad como del orden de 2.400 metros, hay un incremento en la densidad de lodo. Pero ese incremento en la densidad de lodo, dado que la primera tubería está a 1.880 metros, la tubería de 26 pulgadas, al parecer así lo estoy viendo acá. Entonces, toda esa parte desde 1.880 está descubierta. Y entonces, si se incrementa la densidad de lodo en esa cantidad, van a fracturar en la parte de arriba. Pero si ese incremento en la densidad de lodo lo llevan hacia arriba en una forma vertical, se van a poder dar cuenta que se sobrepasa el gradiente de fractura a una profundidad del orden de 2.200, 2.150 metros. Por ahí arriba van a fracturar. ¿Sí observaron ese tipo de detalle? Tiene usted razón, lo que se está observando en la figura, pero en la realidad no es así. Nosotros hicimos una revisión adecuada, sobre todo porque, como ha mencionado varias veces, una de las partes importantes es la integridad del pozo, que es algo que nosotros nos enfocamos con un mayor cuidado. Y en esto quizá la figura, el dibujo no es el afortunado, pero la densidad del fluido no rebasa ese gradiente de fractura en la realidad. Y bueno, creo que es indispensable que durante la actividad de perforación mantengamos una comunicación estrecha con el operador. Y un segundo comentario, ya lo habían apuntado la doctora América y el doctor Moreira, pues recordar que en las aguas profundas del Golfo de México está la mayor riqueza prospectiva del país. Ahí se concentra el 60% en números cerrados de los recursos prospectivos de México.
es decir, recursos que están pendientes de descubrir, recursos cuya existencia se infiere, pero está pendiente de descubrir. Y este pozo, ojalá, está dirigido justamente a eso, a llevar a cabo un descubrimiento que abrirá, ojalá, insisto, abrirá toda una nueva ventana de oportunidad para las actividades de exploración y eventualmente de extracción. Recordar también que en aguas profundas los tiempos en los que se mueve la industria pues son los tiempos máximos, ¿no? Ahí se mueve más bien en el largo plazo. Yo he dicho, medio en broma, medio en serio, que las aguas profundas son la Fórmula 1 de la industria. Ahí juegan pocos y los pocos que juegan lo hacen en equipo. Yo creo que sería fundamental que en aguas profundas se pudiera retomar una nueva licitación. Es lo que mandata la Constitución. Estas actividades como área estratégica deben servir para que la nación se haga de recursos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo. Y estas áreas de aguas profundas son las que se mueven en el largo plazo. Entonces yo creo que ahí, particularmente en las áreas de aguas profundas en el Golfo de México, creo que sería muy interesante que se pudieran reabrir las rondas de licitación, permitirle a Petróleos Mexicanos, desde luego, participar, permitirle a los demás operadores, que por cierto ya están en el país, una prueba clara de esto es Repsol, que es el operador de este contrato, permitirles otra vez, insisto, competir, asociarse y que se vayan asignando más áreas. Lo decía el ingeniero en la exposición, no hay áreas contiguas, cercanas. Este es un pozo en ese sentido con un alto grado de incertidumbre. Pues ojalá sea exitoso y ojalá permita ir poco a poco avanzando en estas actividades, se asignen más contratos, se lleve a cabo más actividad exploratoria, porque, insisto, ahí está la mayor riqueza prospectiva de México. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. La formación que es objetivo de la perforación es el Oligoceno Vicksburg. Y se espera hidrocarburos del tipo gas y condensado, teniendo una gravedad de API de 41.4 grados API para la parte del condensado. Se va a alcanzar una profundidad total programada de 2.118 metros verticales bajo la mesa rotaria y lo que significa en metros desarrollados de 2.320. Se tienen un programa de perforación y terminación de 28 días. Los costos que se consideran para la perforación de este pozo ascienden a $5.1 millones. Los recursos prospectivos que se estimaron para este pozo son 14.600 millones de pies cúbicos de gas y para la parte del condensado se estiman 22.000 barriles que se obtengan, lo que en millones de barriles de petróleo crudo equivalente asciende a 2.466. Es el primer pozo, la ronda 2.2, y es un pozo en área gasera, entonces la verdad es una muy buena noticia. Ojalá y tengamos más pozos en esta área. El pozo, en caso de ser exitoso, ¿se abandonaría, ingeniero? Así es. De hecho, fue un tema de prevención, puesto que el programa preliminar de terminación estaba considerando entregar el pozo a producción. Prevenimos al operador en ese sentido y dicen que, bueno, en caso de éxito, tienen 2 escenarios de abandono, temporal o permanente, y ellos presentarían su programa de evaluación conforme a la normativa que aplique, ¿no? ¿Por qué hay un incremento en los costos de perforación respecto al plan? Porque inicialmente se contaba con el monto era 7.2 millones y este Tenoch y era para 2 pozos y el Tenoch va a salir en 5.1. Lo que vemos reflejados en el plan de exploración como perforación son los servicios de perforación del pozo. En la solicitud de autorización de perforación del pozo está incluido los servicios de perforación, el movimiento de equipos, la toma de información, etcétera, etcétera. En el escenario base se contemplan 2 pozos, el Tenoch y el Sintli. Así es. Ambos a realizarse en 2019, por lo que pareciera que ya hay un retraso. La pregunta es ¿cuándo vence el periodo inicial de la evaluación? El plan de exploración se encuentra en la fase inicial y comprende un periodo de hasta el 2020. Entonces el operador petrolero, con los tiempos que están considerando,
estaría en tiempo para realizar las operaciones dentro de su periodo inicial de exploración. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Esta asignación tiene dos formaciones asignadas, que es el Cretácico y el Jurásico Superior Quimerdigiano, que en el título de asignación vigente tiene un área de 43.619 kilómetros cuadrados, y lo que nos está presentando con esta solicitud de modificación del área, el operador, que lo presentó a través de CENER, es que esta área va a mantener las dos formaciones, tanto de Cretácico como Jurásico, pero se está reduciendo a 31.5 kilómetros cuadrados. Esto representa una reducción de 12.117 kilómetros cuadrados y prácticamente lo que sería un equivalente a 28% del área total vigente. El plan de extracción que tienen es de la ronda 0. Entonces, por eso no solamente han cambiado muchas cosas, sino nada más se ha cambiado el área asignada. Por lo tanto, es muy importante la segunda, digamos, condición que se está poniendo de que presenten un nuevo plan de extracción adecuado a las condiciones nuevas, a la estrategia nueva y a digamos, la parte financiera nueva y desde luego el área nueva. Este tipo de trámites, Petróleos Mexicanos ahorra dinero porque el pago de derechos disminuye. Yo creo que más o menos aproximados serían como, no es mucho, pero es importante, son como 100,000 pesos cada mes el pago de derechos. Todo suma, claro. Claro que todo suma, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de posibilidades que da la ley de hidrocarburos es muy buena. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad.